En este problema tenemos un motor de corriente continua con excitación-derivación, nos dan la tensión, nos dicen que no está saturado, es decir, que el flujo es proporcional a la intensidad que lo crea, a la intensidad de excitación. Nos dan la resistencia de inducido, incluido todos los bobinados y todo lo que aparecen en serie con el devanado inducido, incluida también la caída de tensión en las escobillas, está todo incluido aquí. Y la resistencia de la bobina de excitación. Nos pide varias cosas. Bueno, vamos a ir rápidamente viéndola y luego lo vamos a calcular. Encontrar qué resistencia hay que ser añadida en el circuito de campo para incrementar la velocidad desde 1200 revoluciones por minuto hasta 1500 revoluciones por minuto cuando la corriente de entrada es de 200 amperios. Luego, considerando la conectada la resistencia calculada en el apartado anterior, encontrar la velocidad cuando la corriente cambia a 100 amperios. Luego la corriente de campo que circularía si la máquina gira 1200 como generador. Bueno, una serie de situaciones que vamos a ir viéndola poco a poco, cada una de ellas. Empezamos por la primera y bueno, pues lo que vamos a hacer inicialmente va a ser representar, como suele ser habitual, representamos el esquema de conexión interna de la máquina, que sería pues el circuito de inducido, tal y como lo solemos dibujar, que sería este, y el circuito de excitación. Este sería el modo, digamos, original en que se encuentra la máquina conectada inicialmente, ¿vale? Donde esto es RE y donde esto es RI. Y aquí tendríamos la tensión aplicada. Esta sería la intensidad que entra. Esta sería, la vamos a llamar 1, ¿no? Esta sería la intensidad de excitación 1. Y esta la intensidad de inducido 1. Y esta sería la E. En esta resistencia están todas las caídas de tensión. O sea, están todas las resistencias del circuito de inducido. No hay que colocar tensión en escobillas, aparte ni nada. Bien. Esta, repito, sería la situación 1. Y vamos a pasar a una situación 2 en el apartado A. Una situación 2 donde lo que vamos a hacer es conectar en serie con el circuito de excitación una resistencia. Entonces tendríamos aquí la resistencia del circuito de inducido, RI sería la misma, pero aquí tendremos una resistencia adicional y luego la resistencia propia del bobinado de excitación. Tendríamos que por aquí circularía la intensidad de excitación 2, que sería distinta evidentemente. Esta sería la intensidad de entrada 2. Esta sería la intensidad de inducido 2. No sabemos si cambia o no cambia. Vamos a ponerle en principio valores 1 y 2 a los que tengan posibilidad de cambiar, y ahora veremos ya particularmente qué ocurre en el problema. Bien, vamos a hacer el problema hasta aquí, el planteamiento, y luego iremos viendo qué más cosas nos pide el mismo. Bueno, vamos a analizar la situación 1. En la situación 1 lo primero que podemos calcular es la intensidad de excitación que circula, que sería la tensión partido de la resistencia de excitación. Serían 240 voltios entre RE, que es originalmente 100 ohmios. Bueno, pues tenemos 2,4 amperios. Sabemos que nos están diciendo que lo he leído antes en algún sitio, que la máquina no está saturada, es decir, que el flujo va a ser proporcional a la intensidad de excitación. La intensidad de inducido de la situación 1 va a ser la intensidad de entrada de la situación 1 menos la intensidad de excitación 1, ¿vale? Esto sería aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en este nudo. Tendríamos 200 amperios que nos dicen que es lo que está entrando en la máquina, menos los 2,4 amperios que son los que cogen para acá. Tendríamos 197,6 amperios que son los que circularían para acá.
Ahora planteamos la ecuación de Kirchhoff en la malla externa del circuito interno de la máquina. Sabemos, por tanto, que V sería RI por la intensidad 1 de inducido más la E. La E sería la constante de la máquina por el flujo, que sería esto, según hemos visto aquí, por la velocidad en radian segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué sabemos de aquí? Bueno, sabemos la tensión de entrada, sabemos RI, sabemos I sub I, el producto de las constantes no la conocemos, pero va a ser constante en todo el problema, la intensidad de excitación, la velocidad y el factor de conversión entre RPM y radian segundo. De aquí deducimos que el producto de ambas constantes sale 7669,57 por 10 elevado a menos 3 voltios amperio radian segundo. Esta va a ser la constante, el producto de constantes de la máquina, y va a ser, como su propio nombre indica, constante en todo el problema. Bien, ahora vamos a ver la situación 2. Esta de aquí. Como no tenemos mucho sitio aquí, vamos a coger una página nueva y vaya, no lo he hecho bien. Nos traemos el dibujo, por si acaso hace falta, del esquema de la situación 2. Entonces, volvemos. Situación 2. Seguimos en el apartado A. Nos dice el problema que la corriente de entrada es 200 amperios en ambos casos. Lo que queremos cambiar es la velocidad. Bueno, pues la intensidad inducido 2 será la intensidad de entrada. Sigue siendo, bueno, luego ponemos ya 200 amperios menos la intensidad de excitación 2 que exista cuando vayamos a poner aquí la resistencia. Al poner aquí la resistencia, esa intensidad va a cambiar. Aplicamos la relación o ecuaciones de tensiones de Kirchhoff en toda la malla. Sería tensión aplicada es igual a la resistencia del inducido por la intensidad del inducido más la constante K por K sub phi, que lo calculamos antes y que era 769,57 por 10 elevado a menos 3, por la intensidad de excitación del segundo caso, por la velocidad a la que queremos que vaya la máquina en este segundo caso y su constante de conversión correspondiente. Tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. Operamos y podemos deducir o calcular que I2 son 1,92 amperios. Es el nuevo valor de la intensidad de excitación para esta nueva situación. Misma corriente de entrada, velocidad 1500. Bueno, pues IE2 será VE partido de la RE más la adicional que estamos colocando. Sería, bueno, V, he llamado VE, pero realmente es V. Sería 240 dividido de, vamos a ponerlo por orden, 100 era RE más la RAD. Despejando esta igualdad nos sale una resistencia adicional de 25 ohmios, que es el resultado que nos piden en este apartado A. En el apartado B nos dice que vamos a considerar conectada la resistencia en el circuito de campo calculada en el apartado A. Y ahora queremos saber a qué velocidad gira la máquina, sabiendo que se está absorbiendo 100 amperios. B.
La intensidad inducida en este segundo apartado sería la intensidad que está entrando, que son 100 amperios, menos la intensidad de excitación con la resistencia añadida. Esa intensidad de excitación con la resistencia añadida la calculamos aquí, 1,92. Por lo tanto serían 98,08 amperios la intensidad que está circulando por el circuito de inducido. Volvemos a aplicar Kirchhoff en la ecuación, en la malla externa de la máquina y tendremos que 240 voltios, que es la tensión que estamos aplicando, tiene que ser igual a la resistencia de inducido, sería 0,04 por la intensidad de inducido, 98,08, más la fuerza electromotriz inducida, que sería, en este caso, en este problema, sería el producto de las dos constantes K por K sub phi, que era 769,57 por 10 elevado a menos 3, por la intensidad de excitación con la resistencia conectada, 1,92, por la velocidad que alcanzaría en este caso, por 2pi entre 60. Esa velocidad sería, despejándola de esta expresión, 1525,7 revoluciones por minuto. Y este sería el resultado del apartado B. En el apartado C, lo que nos piden es encontrar la corriente de campo que circularía si la máquina gira a 1200 revoluciones como generador, dando 200 amperios a 240 voltios. Es decir, vamos a ver, intentaremos resolver el apartado en esta parte que nos queda de hoja y nos dice que la máquina va a funcionar ahora como generador. Vamos a redibujarla. Si la máquina funciona como generador, tendríamos el inducido aquí con su resistencia de inducido. Nos está diciendo que encontremos la corriente de campo que tendría que circular, es decir, que tendríamos que colocar una, resistencia que me ha salido, una resistencia añadida del apartado C al circuito de campo, de forma tal que circule una determinada intensidad de excitación y que nosotros tengamos esta sería la tensión de salida, esta sería la intensidad de salida, esta sería la I de inducido del apartado C, esta sería la I de excitación del apartado C, que es lo que nos están pidiendo, y esta sería la E del apartado C, modo generador. ¿Vale? Y entonces nos están pidiendo que la V sea 240, que la I sea 200 amperios y que la máquina esté girando a 1200 revoluciones por minuto. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser va a ser escribir la ecuación de Kirchhoff ahora de la nueva configuración. Tenemos que la tensión de salida va a ser la tensión generada internamente en la máquina menos la caída de tensión en la resistencia del inducido. Bien, y como la máquina sigue siendo la misma, la máquina no ha cambiado, pues tendremos que la V son 240 voltios, que es lo que nos está diciendo, queremos que sean 240 voltios. La E seguirá siendo K por K sub phi, es decir, 769,57 por 10 elevado a menos 3, por la I de excitación que nos están preguntando, por la velocidad a la que nos están diciendo que giraría la máquina, que serían 1200 revoluciones por minuto, por evidentemente la constante de conversión revolución minuto realidad en segundo, menos 0,04 que es RI por la intensidad de inducido. La intensidad de inducido será la que sale
que nos están diciendo que están saliendo 200 amperios más la intensidad de excitación en este nudo. La intensidad inducido entra y se divide en dos, ¿no? Pues sería esta de aquí. Bueno, pues tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. Es cuestión de despejarla y nos saldría que la intensidad de excitación para el apartado C serían 2,56 amperios. Vamos aquí y la enmarcamos. Vaya, he cometido un pequeño error. Ahora la enmarcamos aquí, ¿vale? Bien, en el apartado D, a ver qué nos piden por último, encontrar la velocidad cuando la corriente de campo sea 2 amperios, si la máquina funciona como generador dando los 200 amperios y los 240 voltios de antes. Ahora nos dicen que la corriente de excitación son 2 amperios. Yo creo que es corto la resolución, vamos a intentar hacerlo aquí. Bien, el apartado D, nos dicen, nos dan el dato de intensidad de salida, intensidad de excitación, es decir, nos dan esta y esta intensidad, estas dos. Por lo tanto, la intensidad inducido del apartado D será la suma de la intensidad que sale, que nos están diciendo que salen 200 amperios, más la intensidad de excitación, 202 amperios. Aplicamos la ecuación de Kirchhoff, que sería 240, tensión aplicada. La fuerza electromotriz inducida sería la constante K por K sub phi, calculada al principio, por la intensidad de excitación, que nos están diciendo que aquí va a ser 2 amperios, por la velocidad a la que iría la máquina, que nos lo están preguntando, por 2pi60, menos el RI, por la corriente de inducida. Bueno, hace falta paréntesis. Bien, despejando de aquí, tenemos una sola ecuación y una sola incógnita. La velocidad saldría 1539 revoluciones por minuto. Este sería el resultado del último apartado. Y con esto pues terminamos la resolución del problema.